una vida que se mide con la vida de Dios. Autor Cameron Scofield. Capítulo 9. El creer de Abraham. El significado original de la palabra creer implica sumisión. Creer es recibir, pero ¿recibir qué? Recibir la influencia de la vida de Cristo, como aquel a quien nos sometemos. La palabra del Antiguo Testamento para creer es amén, que simplemente significa así sea. Esa fue la clase de creer que Abraham poseyó. Él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso no se aplica solo en el sentido de una transición legal, como en la justificación, sino en la realidad práctica. Abraham cedió a la promesa de Dios, al poder que estaba en su palabra, y por lo tanto, sus obras fueron testigos del tipo de creer que tuvo. El verdadero creer es ceder y confiar en la palabra de Dios para hacer exactamente lo que dice. Si Dios declaró a Abraham como justo, esto debió significar que las mismas obras de Abraham vinieron de Dios, y por lo tanto, Abraham no pudo haber estado en ninguna manera diferente al que el mundo cristiano se encuentra hoy, ya que su creer fue idéntico a la que la nuestra debe ser hoy. Abraham fue declarado el amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23. ¿Cómo fue eso? Amós capítulo 3, versículo 3, proporciona la respuesta simple. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Abraham y Dios estaban en completo acuerdo. Nuestra relación con Dios debería ser como la de Abraham. Lo que Dios dijo a Abraham, él estuvo de acuerdo y dijo: amén. Permitió que así fuera, y así sus vidas estuvieron en perfecta armonía, ya que eran la misma vida. La promesa del Hijo no vendría hasta que Abraham, por medio de fe, recibiera la palabra de Dios. Tristemente, hubo un momento en que él no dijo amén y quiso cumplir la promesa de Dios con sus propias fuerzas. Por un momento, su fe falló y trató de resolver el problema por sí mismo. Tal vez, si no fuera por la fe débil de su esposa, él podría haber soportado, pero cediendo a la tentación, tomó las cosas en sus propias manos. Estaba envejeciendo y su anciana esposa no podía tener hijos. Sin embargo, Dios había prometido que tendría un heredero. Olvidándose del poder de Dios, siguió los consejos de su esposa y conoció con su criada Agar. Génesis 16.
Agar quedó embarazada y un hijo nació. Sin embargo, Dios volvió a visitar a Abraham diciendo que tendría un hijo con su esposa Sara. Ella, al escuchar esto, se rió, porque ahora eran mucho más viejos que cuando les fue dada la promesa por primera vez. Y aceptando el reproche de Cristo con un espíritu humilde, ella creyó, y el hijo de Abraham nació al año siguiente. La prueba de fe a Abraham es la misma para nosotros hoy. No era el nacimiento de un heredero lo que le preocupaba, aunque eso también era muy importante para su corazón. Lo que más deseaba era el perdón por sus pecados y la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y sabía que solo podía ser posible si su propia vida se uniera a ser una con la vida de Cristo. Sin embargo, Cristo todavía no había tomado sobre sí la humanidad, y la promesa que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente aún no se había cumplido, y Abraham era uno de una larga lista de patriarcas que esperaban que a través de su propia posteridad, Jesús el Cristo, la simiente de la mujer, naciera. La promesa a Abraham fue que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vendría a través de su propia posteridad. Si Abraham no hubiera concebido el hijo de la promesa, entonces Cristo no podría nacer. Por supuesto, la palabra que había salido de la boca de Dios no regresaría a él vacía, pero tenía que esperar en el creer de Abraham, o de lo contrario, trabajaría de otra manera, y Abraham sería privado de esa grande bendición. Abraham había recibido esa promesa personalmente y consideró que si no tenía hijo, entonces no tenía redentor. Esa fue la fuerza motivadora de sus acciones. Abraham al principio creyó con todo su corazón y le fue contado por justicia, pero su estadía en el idólatra Egipto parece haber debilitado su fe y la fe de su esposa. Su matrimonio con Agar solo trajo desprecio y angustia a su hogar, y Abraham y Sara lamentaron enormemente sus acciones. Vieron que al intentar salvarse a sí mismos, solo habían arruinado las cosas, y al parecer empeoraron las cosas, y la promesa fue casi imposible, porque ahora eran mucho más viejos. Cristo se encontró con Abraham como a sí mismo. Dios no abandonó a Abraham en sus angustias. Él recibió la confesión del esposo y la esposa y los visitó para renovar su promesa. Su manera de visitarlos fue de suma importancia, y para nosotros también lo es hoy. La fe de Abraham fue puesta
sobre un Redentor que podía abogar en su favor ante una ley perfecta. Él sabía que solo Cristo, siendo la simiente de la mujer, la fuente del pecado, porque ella fue la primera en la transgresión, podía ser su Salvador. Abraham también se vio a sí mismo como una fuente de pecado, porque sabía que no había nada bueno en su vida que pudiera hacer y que cada vez que intentaba resolver las cosas, solo las empeoraba. Cristo conocía los pensamientos de su alma, que lo mantenían tan dócil y humilde, pero fuerte en el poder de Dios, y en el momento de repetir la promesa, lo consoló con la evidencia de que la promesa se cumpliría. Un día cálido, 3 extraños se acercaron a la tienda de Abraham, y como de costumbre, corrió a encontrarlos. Los invitó a su hogar a tomar algo refrescante. Cristo mismo estaba entre los 3 extraños. Sin embargo, ¿cómo se le apareció a Abraham? En la forma de un viajero humilde, cansado y polvoriento de sus viajes. Abraham mismo nunca asentó un pie en su herencia. Siempre fue un peregrino en la tierra. Cristo se le apareció siendo un peregrino, uno con él en las experiencias de su vida. Esto era evidencia de que la promesa se cumpliría y Cristo nacería de una mujer. Especialmente fue evidencia de que Abraham era uno con su Redentor, porque el gran yo soy es también el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La fe de Abraham se fortaleció. Isaac nació, y cuando se le pidió que lo ofreciera en sacrificio, no vaciló, sino que creyó que Dios lo resucitaría nuevamente. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Sin duda sabía que el yo soy nacería del linaje de Isaac, y él sería uno con toda la humanidad. Cristo se encontró con Josué como a sí mismo. La Biblia proporciona otra evidencia de la perfecta unión de Cristo con cada uno de nosotros. Cuando el sucesor de Moisés, Josué, cruzó el Jordán, vio los grandes muros de Jericó y se preguntó, ¿cómo podrían vencer a sus enemigos? Como capitán de la gran hueste de los israelitas, una pesada carga de fe cargaba sobre él. Apartándose del campamento para buscar al Señor, un gran guerrero se le acercó con una espada en la mano. Y preguntándole si estaba con ellos o contra ellos, el extraño guerrero, quien era Cristo mismo, contestó: Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, versículo 14. Vemos una vez más
cómo Cristo se encuentra con el individuo desesperado, como uno consigo mismo. Josué había sido un poderoso guerrero y había ganado muchas batallas bajo la guía de Moisés. Y ahora asumió su papel como príncipe del ejército de Jehová. Cristo se encontró con él como consigo mismo. Cristo compartió esta misma experiencia con Sadrach, Mesach y Abednego. Sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, el rey Nabucodonosor erigió una gran estatua dorada y ordenó que todos los representantes de su vasto reino se inclinaran y la adorasen. Entre ellos estaban 3 amigos que rechazaron la orden, y estos fueron reportados al rey. Estos hombres fueron llevados ante el rey, y Nabucodonosor, enfurecido, les ofreció otra oportunidad. Pero ellos, al admitir que harían lo mismo otra vez, el rey decidió arrojarlos a un horno ardiente en llamas. Las llamas eran muy calientes, que los hombres que los echaron fueron muertos por el calor ardiente del horno. Pero los 3 amigos no fueron tocados ni un pelo de su cabeza, y todo lo que ardió fueron las cuerdas que ataban sus manos. El rey, asombrado, se puso en pie, y mirando hacia el horno, no vio 3, sino 4 hombres en el fuego. Cristo fue uno con sus siervos en sus pruebas y aflicciones. Daniel capítulo 3. Jacob se encuentra con su antagónico. Un ejemplo más poderoso de la unión de Cristo con cada uno de nosotros es la historia de Jacob. Como muchos de nosotros experimentamos, llega el momento cuando tenemos que enfrentarnos con las andanzas del pasado, el esqueleto en el armario, como lo llaman. Al regresar de 20 años de exilio, con esposas e hijos y una gran manada de rebaños, se le informa que su hermano, a quien él había ofendido en gran medida, se estaba acercando con un gran número de guerreros bien armados. Temiendo por su vida, hace todo lo que está a su alcance para apaciguar la ira de su hermano. Pero aún sintiendo que no es suficiente, se va al arroyo para pasar la noche suplicando a Dios que lo libere de las consecuencias de su propia locura de muchos años antes. El agua continúa corriendo y la sombra de los árboles lo cubren, mientras está sobre sus rodillas, derramando su corazón desesperado delante de Dios. De repente, una mano se posa sobre su hombro y él piensa que está siendo atacado por un enemigo. Teme por su vida y lucha con su antagonista en las oscuras sombras de la noche. Jacob era un hombre fuerte, uno que había demostrado ser poderoso en combate.
porque cuando hablaba con el padre de sus esposas, declaró que cuando los ladrones venían a robar el rebaño y las bestias salvajes atacaban, él los vencía a todos. Él no cede a la pelea. Sin embargo, es sorprendido por la fuerza de aquel que lucha contra él. En ningún momento de su vida había conocido a un combatiente así, uno que tenga la misma fuerza y habilidad que él. Luchan a través de las horas frías de la noche. Ninguno de los dos gana ventaja sobre el otro, sino que están en perfecta habilidad y fuerza, iguales en todo, que ninguno puede dominar al otro. Mientras tanto, ignorante de quién es su oponente, Jacob derrama su corazón a Dios, declarando que todo lo que está viviendo lo tiene bien merecido. Pero aún así, no aceptará Dios su arrepentimiento de hace 20 años atrás, cuando por primera vez reconoció la falta de su pecado. Agotado, sigue luchando. No está dispuesto a perder en el combate y espera que la liberación de este enemigo y de su hermano todavía le sea otorgado por un Dios misericordioso y piadoso. Mientras rayaba el alba y el cielo empezaba a iluminarse con sus rayos dorados, el extraño con quien él había luchado toda la noche tocó su muslo y se desconyuntó instantáneamente. Jacob cayó al suelo, pero no vencido. Al darse cuenta que aquel con quien él había peleado toda la noche era él mismo a quien había estado pidiendo que lo salvara de la mano de su hermano, se aferra diciendo: no te dejaré ir si no me bendices. La bendición es concedida y Jacob es dado un nuevo nombre, porque él ha luchado con los hombres y con Dios y ha prevalecido. ¿Quién era aquel con quien luchó? Era Cristo mismo. Pero Cristo no pudo vencer a Jacob, tampoco Jacob pudo vencer a Cristo. ¿Por qué no? Él se había hecho uno con Jacob. Su fuerza y habilidad eran idénticas, porque él y Jacob eran como una sola persona. El Salvador de ellos es nuestro Salvador. Este es el Salvador, a quien los patriarcas adoraron, y es el mismo a quien debemos adorar hoy. O de lo contrario, Cristo no es nuestro Salvador. De la misma manera en que Él se ha manifestado a los santos desesperados, se manifestará hoy. Él nos invita a recibir su palabra personalmente y creer que Él se ha hecho uno con nosotros. Y en esa unidad con Cristo, ninguna de las partes pierde su individualidad. Él sigue siendo Cristo y nosotros no llegamos a ser Él. Pero así como Él es uno con el Padre, así Dios es uno con nosotros.
uno con Pablo, uno con Pedro. Donde está el Espíritu Santo, allí está Cristo. Y donde está Cristo, el Padre también está allí. Juan capítulo 14, versículo 23. Podría ser que se nos haya ocultado un gran secreto durante muchos años. Oh, cuántas personas se hunden en la tumba en un total fracaso y desesperación, sin darse cuenta del gran regalo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, una nueva vida. Sin embargo, llena de la perfección misma de Dios. El diablo ha tenido un gran éxito al esconder esta preciosa verdad de nuestros ojos y mentes. Pero ya no permanecerá más en la oscuridad. Dios ha prometido que toda la tierra será alumbrada con su gloria. Él ha prometido que el misterio llegará a su fin. El misterio que había estado oculto a través de los siglos y edades eternas, pero ahora se ha manifestado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Cristo como tú, la verdadera esperanza.